Bueno, comenzamos con la lectura y estudio de el sexto módulo de primer nivel, que es cómo vivir el bautismo en el Espíritu. La experiencia de profundización de la vida en el Espíritu, segunda parte, cómo vivir el bautismo en el Espíritu. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la lectura. ¿Puede comenzar Coti? Perdón, Mariana. Bueno, saber esperar, saber invocar. Saber esperar, saber invocar era el consejo del Papa Pablo VI en Pentecostés de 1975. Por eso aprovecharemos para presentar el bautismo en el Espíritu con las mismas palabras de Pablo VI a 10.000 congresistas de la Renovación Carismática Católica en aquella ocasión. Quisiéramos nosotros hoy no solo poseer inmediatamente al Espíritu Santo, sino también experimentar los efectos sensibles y prodigiosos de esa maravillosa presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque sabemos que el Espíritu Santo es luz, es fuerza, carisma, infusión de una vitalidad superior, capacidad de superar los límites de las actividades natural. Es riqueza de dones, los célebres 7 dones que hacen rápida y ágil la acción del Espíritu Santo, coordinada con el completo sistema psicológico humano. Es riqueza de frutos espirituales que adornan bellamente el fértil jardín de la experiencia cristiana. Gálatas 5, 22, 23. El bautismo en el Espíritu se trata entonces no solo de poseer por la gracia santificante habitual al Espíritu Santo, sino de experimentar sus efectos sensibles y prodigiosos. El mismo Papa nos estimula, pues, a desear una experiencia sensible y prodigiosa. En cambio, en tiempos pasados, se miraba con miedo y desconfianza el concepto de experiencia espiritual. El mismo Papa VI nos describe lo que nosotros quisiéramos hoy: infusión de una vitalidad superior, capacidad de superar los límites de una actividad natural, luz, fuerza, carisma, frutos y dones. Enseguida se ocupa de prepararnos para conseguirlo. Nosotros ahora, anunciando el misterio de Pentecostés, detengámonos en sus umbrales. ¿Cómo podemos procurárnoslo también? Esta fase del acontecimiento de Pentecostés merece y es suficiente por ahora para nuestra presente reflexión. La preparación no es algo superfluo, aun cuando el gran don del Espíritu es gratuito y puede infundirse en nosotros con el ímpetu de su viento y con el improviso arder del fuego, como ocurrió en aquel día único e histórico de nuestro primer Pentecostés. El don de Dios se derrama a veces sin previa preparación, porque el viento sopla donde quiere. No es un pago, sino una gracia. Pero por lo común requiere una disposición de nuestra parte para que logremos acogerla. Requiere en primer lugar, un sincero recogimiento. Por lo demás, también aquel día prodigioso tuvo su preparación, la preparación del silencio interior, en el que la conciencia ha madurado su conversión, su purificación, su metanoia. Nosotros, los modernos, somos demasiado extravertidos, vivimos fuera de nuestra casa y quizás, como dijo un conocido filósofo, saliendo de casa hemos perdido la llave para volver a entrar en ella. El encuentro con el Espíritu Santo y Santificador, aunque deja sus huellas por todas partes en la escena de las cosas exteriores,
Nada hay sin vos. Corintios 1, 14, 23. Para quien sabe escuchar. Tiene lugar en el secreto del corazón donde se guarda la palabra del Señor. Juan 14, 23. Donde el hombre es él mismo en la soledad de su personalidad. Por eso los apóstoles, antes del gran día, perseveraban unánimes en la oración, con María, la Madre de Jesús. Hechos 1, 14. Es el primer y maravilloso retiro espiritual, al silencio, pues se une la oración que, en la expresión tradicional de la Iglesia, toma la forma de un bien conocida imploración de invocación, de deseo. Ven, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. El milagro se realiza para nosotros en el momento sacramental de la justificación, la remisión de nuestros pecados, como sabemos, mediante la confesión, que resucita el alma, elevándola al estado de convivencia con la vida divina. Pedro 2, 1, 14. Estado que llamamos de gracia, sí, de gracia inefable, que deberíamos estimar como nos enseñan los santos, más que la misma vida natural, porque vale por ella y vale más que ella. Es, en efecto, un estado de vida sobrenatural al que de suyo está asegurado la plenitud y la felicidad de la vida eterna. Hacen falta, pues, 3 condiciones: estado de gracia, conversión, purificación, sacramentos, recogimiento, invocación. El estado de gracia para el cual tenemos los sacramentos del bautismo y la penitencia es ya la posesión del Espíritu Santo, pero para experimentar sus efectos sensibles y prodigiosos, hará falta un nivel de recogimiento más profundo, en el secreto del corazón, donde el hombre es él mismo en la soledad de su personalidad. El deseo, el anhelo que se exige toma forma de oración. Ven, ven. Cuando llamamos a Dios, no es para que Él venga, sino para que nosotros vengamos. Entremos dentro de nuestro interior y nos dispongamos a corresponder. A través de este anhelo puede manifestarse más sensiblemente su presencia. Bien. Bueno, vamos, hasta ahora se entendió. Si tuviéramos que resumir todo esto, yo creo que tendríamos que hablar de que tenemos una experiencia de sed, de hambre de Dios en nuestro interior. Tenemos y sentimos que estamos de alguna manera siendo llamados, como que alguien nos está tocando la puerta y sabemos que es alguien muy particular, sabemos que es en el fondo como una especie que tiene un atractivo, alguien que nos llama, alguien que nos llama. Es como cuando uno siente que va a pasar algo bello, algo hermoso y sentimos en nuestro interior esa necesidad de saber quién es, esa necesidad de ahondar, de buscar, de encontrar, de ver, de descubrir. No sé cómo llamarlo, cómo describir eso que el alma siente cuando se siente llamado por Dios. Siempre la iniciativa es de Dios. Cuando uno siente eso, de alguna manera se recoge, entra dentro de sí, en su habitación interior, entra en sí, entra en contacto con el Altísimo y está en contacto y a lo mejor no lo sabe, por falta de experiencia,
por lo que sea, por ignorancia, por desconocimiento, por no saber dónde buscar, por no saber qué hacer, pero resulta que Él está ahí. Y eso me crea de alguna manera ese llamado, un deseo de Él, un deseo muy grande de Él, que se expresa de mil maneras, a veces de manera apasionada, a veces como un deseo que nos toma por completo y que nos hace a nosotros buscarlo o llamarlo. Cuando ese deseo es puro, es genuino, el Señor viene. Así se provocan, así nacen, así se dan estos bautismos en el Espíritu. Porque Dios responde siempre a nuestro llamado. A un llamado que a la vez es respuesta de otro llamado, que es el llamado de Él. Qué atentos que debemos estar de nuestra vida interior, ¿no? Qué atentos que debemos estar, qué conscientes que debemos estar de nuestra vida interior, de una vida interior que tiene vida y que no estamos solos, sino que hay una presencia por la gracia, una presencia que nos atrae hacia ella. Y esa es la presencia divina. Estoy describiendo de alguna manera lo que la experiencia me ha enseñado a través de los años, pero que de alguna manera en los comienzos lo vivía de manera inconsciente, creyendo que era yo misma la que estaba buscando, cuando en realidad era buscada. Era ese Jesús que sale al encuentro nuestro, así como cuando se perdió la ovejita y dejó a las 99 ahí en un lugar bien guardadas, bien refugiadas, y salió a buscar lo que se había perdido, o a la que estaba perdida, o a la que todavía no lo conocía, o no sabía de que tenía un pastor tan bueno. Y Él salió a mi encuentro, y de repente siento esa cercanía, y la siento, y la percibo, y la intuyo, aunque no la vea, pero sé que hay alguien que me está buscando, que me está esperando, que me está llamando, que toca mi puerta y me hace a mí misma comenzar la búsqueda de ese ser de amor que lo intuyo tan bueno. Tenemos que llamar al Espíritu Santo, porque todos nosotros sabemos que si estamos acá es porque Él nos llamó, porque Él está tocando en nuestra puerta. Y responderle: aquí estoy, Señor, aquí estoy porque me has llamado. Ven a mi encuentro, ven, Señor, ven, ven. Ven a mí porque te necesito, ven a mí, Señor. Ven a mí porque te necesito. Y cuando el Señor siente que ese llamado es genuino, que ese llamado es poderoso, que ese llamado es real, es verdadero, es deseado, es buscado, Él nunca se niega. Cuando no hay interés, cuando no hay condiciones. Bendito sea el Señor. Así se producen estos bautismos en el Espíritu. Para resumir, hay que desearlo. Desearlo con todo el alma. Y pedirle al Señor que purifique el deseo y que haga crecer ese deseo. Expresarle al Señor que sabemos que sin Él no somos nada, que sin Él nada podemos, pero que con Él
con Él todo, con Él todo. Amén. Amén. Podemos Amén. continuar. A ver quién quiere acompañar ahora. Mari, ¿podés leer, Mari? Sí, ve imposición de manos. La Biblia nos presenta a los patriarcas o profetas imponiendo las manos para bendecir o curar. Era una acción carismática. También Jesús y los apóstoles usaban este gesto. Además, Jesús promete a todos los que crean el poder de curar con la imposición de manos. Marcos 16:18. También Saulo recibió el Espíritu Santo por el ministerio de Ananías. San Lucas nos asegura que este era un discípulo como los que vivían en Damasco. Hechos 9, versículos 10 al 19. Y cuando Pablo alude a él, solo lo llama un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que allí habitaban. Hechos 9, 10, versículos 22 y 2. La imposición de las manos es un gesto tradicional, es un signo de bendición que no lleva necesariamente ninguna connotación de autoridad oficial o sacramental de parte de los interesados. Ritual romano de los sacramentos. Sea página El Catecismo de Educación Católica, No 700. hace falta leer todo eso, Mari. Bueno, porque hay muchas de esos. Ayuda a centrar la oración de unos por otros. Muchos han experimentado que este gesto simple y fraternal puede añadir inmenso poder a la oración y con frecuencia obtener una bendición que previamente se había buscado en vano. Dice Stephen Clark, pionero de la renovación con toda su experiencia. La gente puede ser bautizada en el Espíritu sin la ayuda de ningún cristiano. El Señor mismo, el bautizador y el Espíritu Santo son todo lo que es absolutamente esencial. Cierto número de personas en nuestra comunidad han orado con miras al Espíritu por sí solas y han sido bautizados en el Espíritu sin la ayuda de ningún otro cristiano. Una joven, fue bautizada en el Espíritu y recibió el don de lenguas antes de que incluso supiese que hubiese una cosa tal, simplemente porque el Señor, en su misericordia, sabía que ella tenía una necesidad especial de ello. Pero es más raro y más difícil que para la gente ser bautizada en el Espíritu por sí sola, porque el Señor nos quiere como parte de una comunidad. Normalmente, entonces, lo que una persona que quiere ser bautizada en el Espíritu debiera hacer es ir a donde una comunidad de cristianos hayan sido bautizados en el Espíritu y pida su ayuda. Estar bautizado en el Espíritu implica una relación nueva, no solo con Dios, sino con la comunidad. Por otra parte, los carismas tienen una finalidad comunitaria. Son dones para el cuerpo más que para los individuos. Punto C. ¿Qué ocurre después? Una cosita, perdón, quiero agregar algo para que se sepa, un testimonio que me parece que es muy importante para profundizar en lo que aquí se dice, sobre la imposición de manos, ¿no? A mí me pasó cuando estaba en San Antonio de Litín, este es un testimonio, sumida en la más grande ignorancia, rezaba el rosario, junto con nuestra comunidad, amaba a la Virgen más que a nada, a Jesús a través de María.
Y en una oportunidad, bueno, les cuento que nosotros hacíamos 2 horas o más de adoración a través del rosario en el templo, alrededor del sagrario, porque sabíamos que ahí Jesús estaba vivo, y sabíamos que María pedía el Santo Rosario, y eso nos bastaba, y ahí íbamos. Los carismas que que nuestro Señor a través del corazón de la Madre nos transmitió. En una oportunidad, una tía mía se enferma, le da un golpe hacia su salud bastante fuerte, en donde queda dura, así, todo el cuerpo, lo único que movía era la pupila de los ojos. Y entonces mi mamá me cuenta y me dice, Chani, acompáñame, vamos a Sintra, porque ahí no estaba el médico, no había médico, y fuimos a Sintra a llevarla, la llevamos, la internaron, y mientras mi mamá estaba haciendo todo el papeleo para la internación de mi tía, yo me quedo con ella y me quedé rezando el rosario con ella. Entonces ella estaba en una camilla y estaba al lado, y le digo, y seguía rezando por ella, pidiendo a la Madre se haga cargo de ella. Y entonces siento en mi corazón una voz que me dice, tócala. Y me quedé así como que ¿cómo la voy a tocar? Estaba sola. O sea, no, estaba sola con mi tía. Mi tía estaba con los ojos cerrados, totalmente endurecida en su cuerpo. ¿Qué podía temer yo para tocarla? Pero me parecía como que era una cosa, era algo que no podía hacer, porque ¿cómo iba a hacer eso? O sea, ¿quién me creía yo para hacer eso? Era un poco el sentimiento que me embargaba, ¿no? Estaba sola, podría haberlo hecho ir y tocar, y no, y me resistía. Y sentía en mi interior un impulso tan fuerte que no me dejaba rezar tranquila. Entonces fui y la toqué, muy tímidamente. Mientras seguía rezando, le pongo una mano en su hombro, y de repente mi tía abre los ojos, que me dio un susto tremendo. Abre sus ojos y me dice, ¿estás rezando? Y yo le dije, sí, tía, estoy rezando. Al otro día, mi tía no tenía más nada. Se podía mover normalmente, la mandaron de vuelta a su casa, y de hecho pregunté, porque me llamó tanto la atención, si la habían medicado, y me dijeron que no le habían puesto ninguna medicación. Y digo, lo que hice en ese momento, sin saber lo que estaba haciendo, fue una imposición de manos. Pero una imposición de manos en donde el Espíritu, en donde María, la llena del Espíritu Santo, me había enviado a hacer. Nunca lo hubiera hecho por mí misma. De ahí fui aprendiendo de que de repente tocar a las personas mientras oraba le podía hacer bien a esas personas. Y de repente empecé a sentir que cuando estábamos todos rezando, de repente sentía que cuando estábamos rezando alrededor del sagrario, alrededor de Jesús Eucaristía, rezando el rosario, cuando alguien rompía en llanto o cuando alguien expresaba una situación muy difícil, sentía ese impulso de ir y ponerle mi mano. E increíblemente las personas se aliviaban. Vaya a saber ese misterio, ¿no? El poder de las manos, el poder de la oración, y cómo a través de la oración el Señor también usa nuestro cuerpo, nuestras manos. Es como que cuando oramos, no solo el alma, no solo el espíritu, todo nuestro ser, en todo nuestro ser corre el Espíritu Santo.
y lo podemos transmitir. Pero claro, no puedo hablar mucho más sobre esto porque no sé mucho más. Solamente sé que es, y me quedó a mí, esa idea, ¿no? De que es cuando estamos orando. Cuando estamos orando. Cuando estamos orando con el corazón, pidiendo con el corazón una gracia grande al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que nos llena de Él fluye a través nuestro. Pero hay que sentir el impulso y la misión, la moción del Espíritu Santo. Y tiene que ser confirmado. No es, sí sé algo que es muy importante también, no es mis ganas de ir a bendecir y de que a través mío se produzca un milagro. Yo lo que sentí fue al revés, yo me resistía. Y la que me empujaba era nuestra Madre y el Espíritu. Después, cuando sentimos que el Señor va dando la gracia, el carisma, después ya nos vamos dando cuenta que tenemos que ser duchos y dóciles y no resistirnos más. Pero por supuesto que es porque estamos con algo confirmado en el Espíritu por la comunidad. A mí la que me lo confirmó fue mi tía, porque ella dice, me sanó la Chani, me sanó la Chani. Yo le decía, tía, por favor, no digas eso. No digas eso, no lo digas a nadie, no digas eso, no lo cuentes. No lo cuentes. Y ella lo contaba a todo el mundo. Bueno. Que nunca sea este tipo de dones para hacernos ver, para ser reconocidos, sino para el servicio, un servicio humilde en Dios. Amén. Continuemos. C. ¿Qué ocurre después? Cuando el Espíritu del Señor se derrama abundantemente sobre un grupo de creyentes, la consecuencia inmediata y un indicio de su presencia en el grupo es que todos se convierten en expresión clara del cuerpo de Cristo, es decir, cada miembro descubre su identidad porque despierta la comunidad. Empieza a funcionar como miembro vivo del cuerpo de Cristo. Aquellos que han estado viviendo un cristianismo individualista tardarán más en integrarse en la comunidad. Para esto necesitan liberación. Para algunos, el bautismo en el Espíritu es un impacto decisivo y es experimentar las palabras de Jesús. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Hechos 1:8. Incluso sacerdotes y religiosos han confesado ser la experiencia religiosa más importante de su vida, que no se trata de un hecho de sugestión o de emoción, lo demuestra el cambio decisivo y sus efectos que perduran años a pesar de las dificultades por las que se pasará después. La sugestión no cambia internamente a la persona, ni conduce hacia una mayor libertad, paz y amor profundo. Las personas menos estructuradas mentalmente y más simples son las que más fácilmente sentirán la necesidad de orar en lenguas y durante largo tiempo. Hacerla ahora sí, pero en los días sucesivos no caer en la tentación de aferrarse al don de la oración, buscando por sí mismo o al intento de suscitar nuevamente aquel fruto sensible. Habrá otras personas que dirán no haber experimentado nada en la efusión del Espíritu. La explicación de esto puede ser muy diversa, dejando siempre a salvo los caminos incomprensibles de Dios y su modo de actuar
en nosotros de una forma imperceptible. Hay que mantenerse en la fe de que el Señor cumple siempre con su palabra y esperar. En estos casos, casi siempre se inicia una transformación lenta y progresiva, que quizás no se interrumpa más. Al bautismo en el Espíritu siguen días o meses de una gran facilidad espiritual, de gozo, paz y amor, de sentir una gran necesidad y gozo por la oración a la que uno se da sin el menor esfuerzo. Incluso se puede llegar a momentos de oración infusa o contemplación, en un alternar la vida purgativa con la iluminativa, fenómeno poco común para los tratadistas espirituales, pero frecuente en la renovación carismática católica. Esta luna de miel espiritual puede durar más o menos según la situación espiritual de cada uno, pero han de venir días de desierto, de aridez y tentación. Jesús fue tentado en el desierto después de su bautismo, en el que hubo una manifestación tan profunda de la esencia del Espíritu. No importan las dificultades e incluso los retrocesos momentáneos, con tal que la resultante final sea de progreso. El Señor será el que más haga por nuestra renovación y transformación. El Espíritu nos llama a cada uno de nosotros y a la Iglesia toda, según el modelo de María y de los apóstoles en el cenáculo, a aceptar y abrazar el bautismo en el Espíritu Santo como la fuerza para una transformación personal y comunitaria, con todas las gracias y carismas necesarios para la edificación de la Iglesia y para nuestra misión en el mundo. Reinflamando la llama, Salvador Carrillo Alday. ¿Continuó? ¿Sí? Texto complementario para poder realizar, profundizar y orar en el Seminario de Vida en el Espíritu. Oración por la efusión del Espíritu Santo. Perdón, Mari. Que continúe Valeria. ¿Podés, Valeria? Sí. Oración por la efusión del Espíritu Santo. Objetivo del tema: pedirle a Dios en el nombre de Jesús, Mesías, que cumpla la promesa de enviarnos su Espíritu Santo, y seguros de haberlo recibido, alabarlo y bendecirlo. Dios siempre cumple lo que promete. Él nos ha prometido su Espíritu Santo para renovar nuestro corazón, y ha llegado la hora en que Él cumpla su promesa. Él es fiel y no puede fallarnos. Es más fácil que se acabe el cielo y la tierra a que Él deje de cumplir su promesa. Vamos a explicar cómo disponemos a recibir el don de Dios que Jesús va a enviar sobre nosotros. Sin embargo, debe quedar bien claro que no se trata de una técnica o método mágico. No, Dios hace las cosas como Él quiere, y Él ya ha planeado desde toda la eternidad cómo nos va a enviar su Espíritu Santo en esta ocasión. Incluso el Espíritu puede irrumpir en nuestro corazón antes de terminar la presentación de este tema, como le pasó a Cornelio y su casa cuando Pedro les predicó en Hechos 10, 44, 11, 15. La primera actitud que debemos tener es de fe, certeza de que Dios va a cumplir lo prometido, dando su Espíritu Santo que con corazón abierto se lo pidan. No venimos aquí para ver si Dios nos da su Espíritu. Estamos aquí
porque nos lo va a dar. Él lo prometió y no puede fallar. Es más, está garantizado por la misma palabra de Jesús, por su muerte y resurrección. Fiel es Él que os llama y es Él quien lo hará. Testimonios 1, 5, 24. Ciertamente no debes estar pensando, yo no merezco el don del Espíritu Santo, ninguno de nosotros lo merece, pero Cristo Jesús, Hijo amado del Padre, lo mereció por ti y quiere regalártelo. Él con su muerte y resurrección lo ganó para ti y ahora te lo ofrece. Tampoco debes decir, yo no soy nadie para pedir el Espíritu Santo. Es cierto, tú no eres nadie para pedirlo, pero hoy tú no lo vas a pedir. Es Jesús quien lo va a pedir por ti y para ti. Tú lo vas a recibir. No necesitas pedirlo. Cristo Jesús, a quien el Padre siempre escucha y da todo cuanto pide. Es Él que va a pedir Espíritu Santo para ti este día. No pienses en ti, piensa en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta el Espíritu Santo? El que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, que reciba gratuitamente el agua de vida. Apocalipsis 22, 17. La recepción del Espíritu Santo no depende ni de nosotros, ni de nuestros méritos, ni siquiera de nuestra preparación. Nadie puede estar preparado para recibir al Espíritu de la promesa. La donación del Espíritu depende solo de Jesús. Solo el Mesías, que está lleno del Espíritu Santo, puede darlo a quien se lo pida. El Espíritu Santo no viene porque seamos santos, sino para que seamos santos. El Espíritu Santo no viene porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno y cumple sus promesas. Por otro lado, tú no debes decidir y planear cómo va a ser tu experiencia cuando venga a ti el Espíritu Santo. A ti no te toca decidir cómo va a suceder. Dios, desde toda la eternidad, planeó con sabiduría y amor cómo te iba a tocar este día con su Espíritu. Tú no debes ponerles condiciones a Dios y limitar su acción, diciéndole, yo quiero tener la experiencia que tuvo mi hermano, mi amigo o tal persona recibir la efusión del Espíritu. No, eso no depende de ti. Depende de Dios, que te conoce y sabe cómo te bendice. No le pongas tampoco ninguna barrera. Déjalo que Él se manifieste como Él quiera. No debes promover tu emocionalismo, pero tampoco debes reprimir tu emotividad, porque ciertamente algo grande e importante va a suceder hoy en tu vida. No te preocupes por la envoltura del regalo. Lo más importante es el don del Espíritu Santo que vas a recibir. Lo esencial es lo que sientas o no sientas. Lo fundamental es que hoy vas a recibir una nueva efusión del Espíritu de Dios que va a cambiar tu vida. La única prueba de que recibiste el Espíritu Santo es el cambio de vida que comenzarás a experimentar. La prueba de que recibiste el Espíritu Santo no es si sentiste bonito, lloraste o hablaste en lengua. La prueba de que recibiste el don de Dios es que desde hoy tendrás una paz, una seguridad
como nunca la habías tenido en tu vida. Comenzarás a amar de una manera distinta. Estarás capacitado para apartarte de todo pecado y revestido de un poder de lo alto para testificar a Cristo. Gusto por la oración y hambre por la palabra de Dios. Y sobre todo una presencia de Dios en tu vida que no se aparta de ti. Cristo que comienza a vivir de una manera nueva por su Espíritu en tu vida. La actitud primordial no debe ser la de entregarte o consagrarte a Dios. Al contrario, la de recibir a Dios, la de recibir el don del Espíritu. No eres tú quien va a ir a Dios. Va a ser Dios que va a venir a ti. Más que una actitud activa, debe ser pasiva. Dejar hacer al Señor lo que Él quiera. Todo corre por su cuenta. Abandónate en sus manos. Tu corazón debe estar en paz y tranquilidad, sin miedo ni ansiedad, sin nerviosismo o temor. Simplemente va a ser un abrazo de Dios amoroso, que es tu Padre. Solo déjate amar y llenar por Él. Lo demás corre por su cuenta. No te vayas a distraer contigo mismo o con los demás. No te veas a ti mismo, no pienses en ti. Ve a Jesús, piensa en Él. Muchas tentaciones podrás tener, distraerte, pero toda su atención debe estar centrada en el Señor Jesús. Aunque la persona que está junto a ti more o se desmaye, aunque temblara o se cayera la pared de atrás, tú no te distraigas. A los hermanos que los necesiten, se les atenderá. Tú no los vas a atender. Tú atiende al Señor Jesús. Algunos pueden recibir el don del Espíritu de una manera suave, como una brisa, otros de una manera más fuerte, como un viento impetuoso. Tú no preguntes por qué, simplemente deja que el Señor haga la obra como Él quiera. Nuestra actividad central es la de fe. Estar seguros de que el Señor va a cumplir su promesa. Va a ser el mismo Mesías quien va a pedir a su Padre el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. La oración es la oración de Jesús en su nombre. Por eso estamos seguros de que vamos a recibir el don de Dios nosotros, pues no lo vamos a pedir, nosotros lo vamos a agradecer. Nuestra oración será la acción de gracia y alabanza a Dios, que ha cumplido su promesa. Esta oración de alabanza y acción de gracia la haremos en voz alta cada uno, abriendo nuestro corazón. Y si el Señor quiere, nos dará también el poder de alabarlo con sonidos inefables que nosotros no comprendemos, pero que son la oración en el Espíritu de que nos habla el Nuevo Testamento. Estemos pues también abiertos a ese don de oración en lenguas que el Señor frecuentemente da con la efusión del Espíritu. Dios nos va a inundar con el agua viva de su Espíritu Santo. Nos sumergirá en el océano de su amor y su poder, pero nos puede pasar como esas botellas que flotan en el mar. El agua la rodea por todas partes, pero no entra porque tiene un tapón que no permite que el agua llegue a lo más profundo. Para que esto no nos suceda, es necesario quitarnos el tapón que impide se realice el plan de Dios. Ese tapón es el pecado y todo rencor y resentimiento que hay en nuestro corazón. Antes de pedir al Padre en el nombre de Jesús que nos envíe su Santo Espíritu, vamos a quitar de nuestro corazón cualquier obstáculo que impida que el Espíritu se derrame en nuestro corazón como un río de agua viva. El obstáculo que tenemos en la falta de amor,
Cualquier odio, resentimiento, rencor que exista para con algún hermano nuestro es una barrera que está deteniendo el Espíritu Santo fuera de nosotros. Perdonemos pues las ofensas como Dios nos ha perdonado a nosotros. Oración de perdón de ofensa. Bueno, a ver, vamos a ver si puede continuar María de los Ángeles. Sí. Gracias, Vale. En la siguiente oración se pueden cerrar los ojos para ir trayendo a la imaginación a cada una de las personas que se vaya nombrando. Perdono a mis padres porque no me dieron todo el amor y la atención que yo necesitaba. Les perdono las veces que me hicieron a un lado, los castigos injustos, los golpes y gritos con que me hirieron. Les perdono también su silencio e indiferencia para conmigo. Les perdono las veces en que se gritaron y pelearon delante de mí. Les perdono sus incomprensiones o preferencias por otro de mis hermanos. Papá, mamá, yo les perdono de todo corazón, con el mismo perdón de Cristo. Que Dios te bendiga, papá. Que Dios te bendiga, mamá. Yo les doy el abrazo de la paz y la reconciliación. Perdona a mis hermanos por todas las veces que no me tomaron en cuenta, por hacerme a un lado en sus juegos y diversiones, porque a mí no me tenían la misma confianza que a sus amigos, por las veces que se aprovecharon de mí y por las veces que me acusaron delante de mis padres. Hermano, yo te perdono de todo corazón con el mismo perdón de Cristo. Perdón, hermanita. Bueno, estas, como vemos, a ver, para no perder el tiempo, porque no lo estamos haciendo en oración, y son concretamente oraciones. Entonces, esto nos vamos a proponer una experiencia distinta. Vamos a hacer estas oraciones tomando desde donde dice texto complementario. La vamos a repasar en oración, pero en una oración personal, solos frente al Señor. Vuelven a leer todo esto desde ahí y lo van a decir, pero orando, en oración. Puedo poner, por ejemplo, una adoración eucarística online, si pueden, en YouTube, y frente a Jesús Eucaristía, ahí leer y orar, ir leyéndolo, pero en oración. Todas las oraciones que aquí se proponen. Después viene la última parte, donde dice oración a Jesús, Mesías, pidiendo Espíritu Santo. Bueno, aquí dice, nos recomienda de que sea espontánea, una oración espontánea, que nazca del corazón. La oración espontánea es esa oración que nace del corazón y que expresa lo que mi corazón siente en lo más íntimo, en lo más profundo, en lo que yo quiero decirle al Señor verdaderamente y qué es lo que yo le quiero pedir. Bueno, pero acá nos da una idea, ¿no es cierto?, de cómo podemos pedirlo, cómo podemos orar. Y dice algo así: la persona sobre la que se ora pidiendo el Espíritu Santo, finaliza así, permanece en alabanza, repitiendo en voz alta su oración. Esto facilita el recibir el don de lenguas cuando Dios lo quiere conceder. Orar con el signo de solidaridad de imponer las manos sobre la persona.
La oración se debe centrar en un solo motivo, que Dios derrame una nueva efusión de su espíritu. Sugerimos que aquellos que tienen el don de lenguas oren en lenguas. Bueno, parece medio como... Bueno, es lo que se sugiere cuando tenemos que orar pidiendo el Espíritu Santo sobre otra persona, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a continuar con donde dice comentando sobre la efusión del Espíritu. ¿Te ubicas ahí, María de los Ángeles? No. En la página 11. Seguí, da vuelta al tema ese y es el tema que sigue. Comentando sobre la efusión del Espíritu. Sí, desde ahí comenzá a leer. A esta efusión del Espíritu generalmente se la llama bautismo en el Espíritu Santo. En otros lugares, renovación del Espíritu. Release of the Spirit. También se le llama renovación del bautismo en el Espíritu Santo. Aquí el término bautismo en el Espíritu Santo se entiende como la iniciación cristiana a través de los sacramentos de iniciación. También se le denomina la efusión del Espíritu, o simplemente, para no absolutizar, efusión del Espíritu. Ningún término es completo para expresar la realidad que dicha experiencia encierra. Tampoco es mi intención justificar alguno de ellos. Yo he usado sobre todo efusión del Espíritu, porque es el más abierto y acorde con la terminología tradicional de la teología en la Iglesia Católica. Con el bautismo en el Espíritu Santo o efusión del Espíritu sucede como todo tipo de fenómeno espiritual o místico. Primero se vive la experiencia del fenómeno, luego se trata de explicar con aproximaciones, imágenes o analogías. Por último, se va precisando en un lenguaje teológico apropiado. Así, la primera vez que el Papa Pablo VI habló sobre la experiencia de la renovación el 10 de octubre de 1973. Se limitó más a describirla por sus frutos que a definirla. Lo cierto y más importante de esta experiencia es que algo especial pasa en las personas que piden a Jesús derrame en sus corazones la promesa del Padre. Muchos señalan este momento como definitivo en su conversión al Señor. Otros lo describen como la puerta que les ha abierto un mundo nuevo en su vida espiritual, y todos hablan de un encuentro con Jesús vivo. No se pueden cerrar los ojos ante la realidad de miles de católicos que no han tenido necesidad de salir de su iglesia para vivir esta experiencia. Ciertamente ya están apareciendo algunos frutos de esta semilla que tiene por sí misma la capacidad de darlo abundantemente. Quienes han recibido esta renovación de su iniciación cristiana comienzan a tener una nueva visión de las cosas de Dios y de su iglesia.
una fuerza poderosa para testificar a Jesús en todas las circunstancias de su vida, un profundo sentido comunitario y responsabilidad por cada uno de los miembros de la misma, en fin, una apertura a toda la gama de los dones y fruto del Espíritu Santo. Por eso, pues la experiencia que esta renovación carismática está ofreciendo a toda la Iglesia es incalculable, pues proviene de la misma fecundidad del Padre, de la fidelidad del Hijo y del poder y amor del Espíritu Santo, a través de los instrumentos humanos que Él quiere usar. La cizaña que puede haber sido plantada por un enemigo no debe hacer caer en la tentación de querer cegar antes del tiempo oportuno, ya que se pueden cortar también las espigas. Que crezca y se desarrolle por los frutos cada vez más abundantes. Se verá que es la misma obra de Dios que está ofreciendo una nueva etapa de evangelización al mundo de hoy, como era proclamado proféticamente la mañana del lunes de Pentecostés de 1975 por Ralph Martin en la misma Basílica de San Pedro. Ciertamente, esta experiencia de la renovación carismática, volviendo a las fuentes de la evangelización primitiva y basada más que nada en el poder intrínseco de la palabra y la fuerza del testimonio, animados ambos por el amor del Espíritu Santo, están renovando la Iglesia, construyendo el cuerpo de Cristo para la gloria del Padre. Reflexión por grupos. El día de la efusión del Espíritu no es necesario, interrogamos tan exhaustivamente, dejar que el amor de Dios decante en nosotros, para luego sí examinar los frutos. ¿Es necesaria otra efusión del Espíritu Santo? Bueno, muy bien. Bueno, eso es para el día de la efusión del Espíritu, ¿no es cierto? Un día en donde se ora por efusión del Espíritu Santo. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, el cuestionario de interiorización, como bien dice acá, que es lo que sigue, es para contestar 8 días después de la efusión del Espíritu Santo. Cuando en su grupo, por ejemplo, se haga un seminario de vida en el Espíritu, va a haber un día, el último día capaz, en donde se ora por la efusión del Espíritu Santo. Bien. Todo lo anterior leído nos prepara para ese día. Entonces estaría muy bueno que si no han tenido todavía la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, se vuelva a leer todo este módulo, pero lo vuelvan a leer, como decíamos hace un rato, orando ante el Santísimo, dándole la posibilidad al alma de esa preparación, de ir preparando el terreno de nuestro corazón para recibir al Señor que viene. Por eso vamos a... Lo que les recomiendo es eso, justamente, ¿no? Volver a leerlo en la intimidad, volver a leerlo en oración.
ir preparando, ir pidiendo al Señor este don. Se lo pedimos desde el corazón de María. Pedirle a la Madre que vaya preparando nuestro corazón para esta efusión del Espíritu Santo. Y cuando llegue ese buen día, si tenemos un seminario de vida en el Espíritu o como sea, en un grupo de oración, de repente se pide efusión del Espíritu Santo, 8 días después hacer este cuestionario de interiorización, en donde se van a dar, de alguna manera vamos a ver los frutos, si se dieron tales frutos o no. Bueno, pero vayamos leyéndolo mientras tanto. Al final dice libros para leer, Hechos